Sí. Bien, ahí les cuento un poquito. Este capítulo del libro de Santiago, este capítulo 2, como ya veníamos diciendo el viernes anterior, todo el libro tiene como tema central la fe, ¿no? Y cómo la fe se va evidenciando en nuestra vida desde distintas acciones que tenemos nosotros, desde distintas formas de proceder, ¿no? Y este capítulo tiene como dos grandes divisiones, ¿no? Una parte que habla sobre el trato con el resto de las personas en la congregación, cómo nosotros podemos tratar a una persona, ¿sí? Y también habla sobre nuestro testimonio, ¿sí? Cómo nuestra fe tiene que ir acompañada de obras. Y justamente antes, al leer el capítulo, vemos justamente que en otras versiones o en otras traducciones con lenguaje más actualizado, es más fácil comprender la idea que Santiago quiere transmitir. Y ahora lo vamos igual a explicar. Pero vamos a arrancar un poquito contextualizando, porque para poder entender el pasaje hay que saber un poquito qué pasaba, ¿sí? Un poco de historia de ese momento. Santiago le escribe, ya habíamos dicho el otro día, algunos judíos, ¿sí? Que habían recibido la palabra de Dios, pero habían sido perseguidos y habían tenido que irse a otros lugares, entonces estaban en lo que él llama la dispersión, ¿no? Y justamente decíamos el otro día que él los comparaba con esa semilla que el sembrador esparce, porque si bien por distintas pruebas habían tenido que irse y estaban lejos de su tierra natal, Dios había utilizado eso para esparcir la palabra, para llevar la palabra a otros lugares donde no tenían o no conocían de Cristo. Pero ¿qué pasaba? Muchos de ellos estaban siendo grandemente probados porque estaban pasando necesidades. Y cuando iban a otros lugares donde había otros judíos, algunos judíos ricos los contrataban, les daban trabajo, pero aprovechando la necesidad de estos que habían tenido que salir huyendo y que habían dejado todas sus cosas, sus casas, sus pertenencias, muchas veces se aprovechaban de esta situación y no les pagaban o les pagaban de menos, y cuando estos reclamaban terminaban las situaciones en juicio. Por eso acá menciona también el tema de los tribunales, ¿no? Entonces era un contexto muy difícil para estos judíos que estaban siendo, digamos, transitando esta dura prueba, no solamente de tener que irse, de tener que desarraigarse, de tener que abandonar sus afectos, su tierra, sino que en algunos casos pasaban necesidad, y además cuando iban a la congregación había distintas situaciones que hacían que algunos sean tratados con privilegios o con favores y otros sean discriminados, ¿no? No quiero decir que esto sea algo que por ahí ocurra actualmente, pero sí nos llama a cuál es nuestra actitud, ¿no? ¿Cuál es nuestra actitud frente a cuando se acercan personas nuevas a la congregación o cuando vienen personas que no conocemos? ¿Cómo debería ser nuestra actitud? ¿Sí? Yo preparé acá un power para compartir, para organizar un poquito las ideas, ¿no? Acá está bueno, la presentación, la frase por ahí de Santiago 2.14 que yo elegí y me encantó para poder ponerla como eje en todo el estudio del libro es: si alguno dice que tiene fe, que está justo en este capítulo, en el 2.14, ¿no? Dice el 2.14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Sí? No es que la fe no nos salva, sino que lo que está diciendo es que esta fe aparentemente era una fe fingida, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasaba con este tema de la fe. Pero sí por ahí pensar en esto. Si alguno dice que tiene fe, bueno, vamos a ver cuáles son las evidencias, ¿sí? Que dan cuenta de nuestra fe. Si nuestra fe es como decimos. Y por ahí el versículo también clave de este pasaje de Santiago 2, del capítulo 2, es el 24. Y yo justamente, miren, sin saber, recién leíamos otra versión y yo lo anoté el versículo en la versión internacional porque me parecía que aclaraba más el sentido de este versículo. Lo vamos a leer en las dos versiones, en la versión del 60, que dice: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y nos da como, pareciera como que está negando, ¿sí?, lo que dice en otros pasajes, pero en realidad
cuando lo vemos traducido en un lenguaje más actualizado, ¿sí? O vamos al original en griego y vemos el contexto y analizamos los pasajes paralelos, vemos que en realidad la palabra justificado nos está hablando de declarar a alguien como justo, ¿sí? No quiere decir que salvado, sino está hablando de declarar a alguien como justo, ¿no? Y fíjense cómo dice acá, como pueden ver, a una persona se la declara justa por las obras y no solamente por la fe, o no solo por la fe. Es decir, lo que intenta transmitir Santiago es que a través de nuestras obras, a través de los frutos, podríamos decir también, si queremos, pero no solo por la fe que decimos que tenemos, ¿sí? Sino por las obras que los hombres ven, ¿sí? Es que pueden decir, esta persona es justa. Y pensaba en la situación cuando, ¿se acuerdan cuando el Señor estaba en la cruz y el centurión lo mira y dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios, ¿no? Bueno, así un poco es la idea de Santiago. Santiago lo que quiere decir es que si vos tenés fe, tiene que haber consecuentemente obras que acompañen esa fe, ¿sí? Por eso el versículo 26 dice, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. ¿Qué quiere decir con esto? No quiere decir que la fe no alcanza. Lo que quiere decir es que van las dos cosas juntas, es decir, las obras son el reflejo de la fe interna que nosotros decimos tener, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué él le tiene que decir esto en esta carta, ¿sí? a los judíos. Entonces, aclarado un poquito esto, vamos a ir a ver un esquemita, ¿sí? Del libro. Bien, acá repetimos la frase, si alguno dice que tiene fe, esto se evidencia, y este pasaje del capítulo 2 lo podemos dividir en dos partes, ¿sí? Nosotros podemos mostrar, no porque lo hagamos premeditadamente y esperemos, ay, voy a mostrar mi fe a través de, no, sino que es algo natural, que nace, si realmente hay una fe genuina en nuestro corazón, entonces eso se va a evidenciar por el trato imparcial que tenemos hacia las otras personas y también por nuestro testimonio vivo, es decir, por nuestras obras, ¿sí? Entonces vamos a dividir el estudio de hoy en dos partes y primero vamos a hablar de este trato imparcial y después vamos a hablar de este testimonio vivo que tiene que haber en nuestra vida, ¿sí? Bien. Acá yo puse un dibujito de un sobrecito porque pensaba también que somos cartas leídas, ¿no? Nuestra vida tiene que ser como cartas leídas. Y pensaba en el trato imparcial, y a todos los tratamos por igual, ¿sí? Fíjense que acá había hermanos, el versículo 1 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si buscamos el pasaje original, habla de rostros, de caras, ¿no? Y aparentemente lo que quiere decir es que estos hermanos, ¿sí? Era como que se ponían en el rol de jueces y juzgaban a las personas por su ropa, por su rostro, por su aspecto, ¿sí? Entonces, nuestra fe, dice, tiene que ser sin acepción de personas, ¿sí? Sin acepción de rostros, de caras, ¿no? Y entonces empieza a dar el ejemplo. Entraba una persona, ¿sí? A la congregación, que estaba bien vestida, que tenía muchos anillos de oro. Incluso esa parte cuando dice anillo de oro, habla como que su dedo estaba lleno de oro, era más que un anillo, ¿sí? Y que también entraba otra persona de condición humilde, y lo que pasaba era que muchas veces a los ricos les daban un lugar preferencial, le daban los mejores asientos, refiriéndonos a los que estaban ubicados más adelante o los que eran más cómodos, y a las personas de condición humilde, que también eran hermanos en la fe, tal vez los dejaban relegados, los hacían sentar en el piso o los dejaban en lugares, digamos, tenían un trato diferencial, y eso es lo que el apóstol condena acá, ¿no? Santiago, perdón, condena acá. Y lo que dice que nosotros no podemos ponernos en lugar de jueces, porque el único juez es Dios, y nosotras no podemos ocupar el lugar de Dios, y no nos corresponde valorar a las personas, ¿sí? Por su condición física, por su aspecto, por las riquezas que tengan o que no tengan, sino que nosotros como hijas de Dios, nuestra fe tiene que mostrar un trato imparcial, ¿sí? Y sobre todo en la congregación. Acá está puntualmente hablando de un conflicto en la congregación. Y si nos fijamos,
a veces hablamos de la iglesia de Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Las primeras iglesias, y pensamos que era todo perfecto, que no había conflictos, pero también en esa época, y siempre, ¿sí? Hay diferencias o puede haber distintas cuestiones. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Dios, pero está formada por personas, y muchas veces la carnalidad, la inmadurez, ¿sí? U otras cosas que hay en los corazones de las personas hacen que pasen estos conflictos o que surjan estas situaciones, ¿no? Entonces, si nos ponemos en el lugar del que el que era relegado, si sufría, y también había conflictos que eran tan importantes, ¿sí? Que hasta terminaban en los tribunales, ¿no? Qué mal testimonio, qué fea situación que los hermanos en la fe tengan que llegar a cuestiones como estas, ¿no? Y que, por lo que cuenta acá el pasaje también, que los ricos, aprovechando de su situación y de la situación de los pobres, los oprimían. Entonces, termina como haciendo la reflexión final que dice el versículo 13 y el 12, que dice: así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y da un ejemplo práctico, ¿no? En esta parte. Si viene el hermano con la necesidad y vos le decís, bueno, hermano, voy a orar por vos, y lo despedís, ¿sí? Y muchas veces por ahí pasa que en nuestro corazón no hay misericordia, estamos con la mente puesta en otras cosas, y a veces hasta inconscientemente puede ser que pase, y no podemos reparar en la situación del hermano, no pensamos en el otro, no nos ponemos en su lugar, y no vemos que tal vez el hermano está pasando por un momento de necesidad, ¿no? Entonces, nuestra fe tiene que demostrarse en cuestiones prácticas, en ver esto, en ver la necesidad del hermano, ¿sí? Acá yo había puesto como algunas palabras opuestas a lo que es hacer acepción de personas, ¿sí? No tiene que faltar el abrazo, ¿sí? La acogida, la admisión cuando viene alguien nuevo, la bienvenida, ¿sí? Una recepción, un recibimiento, un saludo, ¿no? Un beneplácito, ¿sí? Hacer que la persona se tiene que sentir cómoda, ¿no? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, somos hijas de Dios, ¿y qué pasa cuando en nuestro corazón hay diferencia? ¿Sí? A algunos los tratamos de una forma y a otros de otra, ¿no? Si es el predicador lo tratamos mejor, y si es una persona común que pasa por ahí no, ¿no es cierto? Entonces, ahí Santiago le hace un llamado de atención a estos hermanos que tenían tantas diferencias. Porque en realidad, si volvemos hacia atrás y miramos los últimos versículos del capítulo 1, justamente él hablaba, ¿no? En el 26, y decía: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, que es tema del viernes que viene, engaña a su corazón, y la religión del tal es vana. Y después dice: la religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Justamente los huérfanos y las viudas eran como las personas que estaban en la escala más baja de la sociedad en esa época, ¿sí? Ser mujer y estar viuda y no tener quien te sostenga económicamente era estar condenada a la indigencia y a la mendicidad, ¿no es cierto? Lo mismo con los huérfanos, si no tenían a alguien que se haga cargo de ellos, porque no solamente era el mantenimiento, sino que en esa época el hecho de ser huérfano significaba no tener la posibilidad de aprender un oficio, porque los oficios se transmitían de padre a hijo, ¿sí? O de madre a hija. Entonces, acá lo que muestra Santiago es, esa es o sea, lo importante, y ahí es donde se ve quiénes son los hijos reales de Dios, los que se ocupan de estas cosas, ¿sí? Los que tienen una vida realmente donde se ve este amor, esta misericordia, esta inclinación por ayudar a aquellos que son desvalidos o que están en situaciones que requieren la misericordia nuestra, ¿sí? Y bueno, y ya ahora empieza la segunda parte, ¿sí? Que es la parte que habla sobre nuestro testimonio. Nosotros tenemos que tener un testimonio vivo, ¿sí? Las obras tienen que reflejar la fe que decimos tener, ¿sí? Y acá en este pasaje nos muestra a dos ejemplos, ¿sí? Que por su fe, o sea, mostraron su fe a través de sus obras, ¿sí? Y estos dos ejemplos son Abraham y Rahab, ¿sí? Que están en el versículo
21 empieza el ejemplo, dice el versículo 2:21. ¿No fue justificado por las obras a Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac? Acuérdense que acá justificado es declarado justo, es decir, la gente reconoció que él era una persona justa, ¿sí? Bien, no que las obras lo salvaban, ¿sí? Una cosa es salvación y otra estar justificado, ¿sí? Es decir, Dios es el que justifica, ¿no? Él es el que nos hace justos. Pero eso se puede ver únicamente a través de nuestras obras, ¿sí? Esos frutos que nosotros damos, porque realmente la fe anida en nuestro corazón. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Sí? Es decir, la fe de Abraham se manifestó a través de sus obras, ¿sí? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Bien, vamos a ir a Hebreos, 2 o 3 hojitas hacia atrás en la Biblia, en Hebreos 11, del 17 al 19, podemos ampliar un poquito más esta fe. Justamente Hebreos se escribió mucho después que el libro de Santiago. Y en el capítulo 11, primero define lo que es la fe, dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y empieza a hablar de un montón, ¿sí?, de hijos de Dios que en el Antiguo Testamento mostraron su fe, ¿no? La verdad nos dieron cátedra de su fe. Y miren lo que dice Abraham en los versículos 17 al 19. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y acá está la clave. Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Fíjense que Abraham había recibido de Dios la promesa de que iba a tener una gran descendencia en Isaac, ¿sí? Pero en un momento Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, ¿sí? Y entonces Abraham, es impresionante, ese capítulo me encanta. Abraham marcha al sacrificio y llevan la leña. Abraham ya era grande, ¿sí? Tenía más de 80 años, su hijo era joven, y entonces el hijo llevaba todas las cosas y le pregunta al padre, porque no había cordero para el sacrificio. Y entonces Abraham le responde, Dios se proveerá. Y los estudiosos de la Biblia dicen que, claro, Isaac podría haberse resistido, porque Isaac fue con este Abraham que era mayor, que era grande, y lo colocó en el altar, armó el altar, puso la leña, y Isaac se colocó en el altar, pero voluntariamente también. ¿Por qué? Porque así como la fe que tenía Abraham, también Isaac, ¿no? Y saben, él consideraba que Dios le iba a levantar a Isaac de los muertos, por eso estaba dispuesto a sacrificarlo, ¿no? ¿Cuántas veces pedimos cosas o queremos o creemos tener cosas que ansiamos en nuestra vida o que Dios nos dio, pero no estamos dispuestas a entregarlas en las manos de Dios? Y fíjense cómo fue, ¿no?, que Dios no le pidió que completara el sacrificio, sino que detuvo su mano y proveyó un cordero para el sacrificio. Pero si él no hubiera llegado hasta el punto de casi sacrificar a su hijo, y no hubiéramos podido tener una evidencia de su fe. Entonces, esta obra que hizo Abraham, ¿sí?, mostró con claridad que era justo, que él estaba justificado, ¿sí?, por estas obras. ¿Por qué? Porque, estaba justificado por su fe, y esto se evidenció a través de esas obras. Si él no hubiera llevado a Isaac a sacrificarlo y no hubiera pasado todo este suceso, nosotras no hubiéramos tenido la bendición de conocer la vida de Abraham, este ejemplo increíble de fe, ¿sí? Porque él tenía a su hijo ahí, tenía la promesa de la descendencia y él estaba dispuesto a sacrificarlo. Ahí tenemos un ejemplo, ¿sí? Abraham era sumamente reconocido por los judíos. Y el otro ejemplo que tenemos en Santiago es Rahab, ¿sí?, que está en el versículo 25 de Santiago 2:25, dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras,
cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Bien, y vamos a Hebreos, ¿sí? 31, 11:31 dice, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Sí? Rahab también fue un ejemplo de fe. ¿Por qué? Ella era de otro pueblo, ¿sí? Y solamente por haber escuchado lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, cuando los espías vinieron, ella los escondió porque sabía que Dios iba a hacer mucho más todavía, ¿sí? Y no solo se salvó ella, sino que su familia, ¿no? Entonces, su fe, ella confiaba en Dios, ¿sí? Tenía fe, su fe depositada en Dios. ¿Y cómo se evidenció? En que no tuvo temor del rey, sino que tuvo temor de Dios y escondió a los espías, ¿sí? Entonces, no, lo que quiere decir Santiago en este capítulo es que nuestra fe se evidencia a través de las obras que hacemos. Y ahora vamos a ver por qué le decía esto a estos hermanos, ¿sí? Fíjense lo que dice acá. Dice, mostraron su fe por sus obras, ¿sí? Y acá vamos a ver por qué. ¿Cuál era el problema que pasaba? Bueno, había un problema con los extremos, ¿sí? ¿Cuál era el problema con los extremos? Bueno, podemos tener dos extremos en cuanto a las obras. Un extremo de las obras, ¿sí? En cuanto a la mala comprensión de lo que es hacer obras, es el legalismo, ¿sí? ¿Qué significa el legalismo? Cuando hay falsas obras, pero que en el fondo no hay fe. Es decir, la fe está puesta en las obras y no en Dios, ¿sí? La fe de los legalistas no está puesta en la gracia, ¿sí? Que es la que nos salva, ¿sí? Porque Dios por su pura misericordia y gracia nos salva, sino que la fe del legalista está puesta en las obras, ¿sí? Entonces, esas obras son falsas porque no son obras por la fe en la gracia de Dios, sino son obras para, porque confían en las obras. Y fíjense lo que dice en el libro de Gálatas, capítulo 3, acerca, el libro de Gálatas justamente habla acerca del legalismo, ¿sí? Entonces, es muy interesante ver, porque los Gálatas habían empezado muy bien, pero después se empezaron a enfocar en el legalismo y empezaron a poner toda su energía en hacer obras y dejaban de lado a Dios, ¿no? Entonces, Gálatas 3:24 dice, bueno, podemos leer el 2:16 también, que dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, ¿sí? Y el 3:24, no, me confundí, puse mal el versículo. Sí, era 2:16, ¿sí? El 3:11 también dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, el justo por la fe vivirá. Pero ven, el 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, ¿sí? Entonces, el problema con los extremos en cuanto a las obras es este, ¿sí? Personas que confían en las obras, ¿sí? Y no ponen su fe en la gracia de Dios. Pero el problema que tenían los hermanos a los que escribe Santiago no era el legalismo, sino era el antinomianismo. ¿Qué significa esto? Cuando hay una falsa fe que no está acompañada de obras. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que pasaba con los hermanos era que decían que eran hijos de Dios, pero no hacían obras, porque ellos decían, bueno, pero si igual somos justificados por la fe, no es necesario que hagamos obras. Entonces su vida era carnal, era una vida con pecado, ¿sí? Una vida con poco crecimiento espiritual o nada de crecimiento espiritual. Entonces Santiago lo que tiene que hablarles firmemente a estos hermanos, decirle, no, o sea, la fe sin obras es muerta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la fe no salva? No, la fe en Cristo, la fe en la gracia de Dios, ¿sí? En la obra redentora de Cristo, obviamente que salva. Pero esa fe se evidencia a través de las obras. No puede haber una vida de fe que no esté acompañada de frutos, ¿sí? Que son esas obras, ¿no? Entonces, este era el problema que tenían estos hermanos, ¿sí? Decían que tenían fe, pero no había ninguna evidencia, no había ningún fruto, ¿sí? Por eso él después les dice, muéstrame tu fe yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿no? Entonces,
A ver, en Santiago, me quedé en Gálatas. Acá está. Santiago 2:18 dice, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe, sin tus obras yo te mostraré mi fe por mis obras, le dice Santiago. A ver, ¿cómo me mostrás que tenés fe si no veo ningún crecimiento? No veo nada, no hay frutos dignos, ¿no? Entonces, yo te mostraré mi fe por mis obras, dice Santiago. Es decir, no pueden ir disociadas esas dos cosas. Si sos una hija de Dios, tiene que haber frutos dignos, ¿sí? Por eso es, como habíamos dicho, ¿sí? Habíamos dicho un testimonio vivo, ¿sí? Entonces, Abraham y Rahab mostraron su fe por sus obras, ¿sí? Y nosotros también tenemos que mostrar nuestra fe por nuestras obras. Si somos hijas de Dios, ¿sí? No podemos caer en el legalismo, es decir, de hacer obras por hacer obras sin depositar nuestra fe en Dios, como tampoco podemos caer en este antinomianismo, que vamos a buscar acá en Romanos 6, lo que les dice el apóstol Pablo, ¿sí? Romanos 6, 1 y 2, que es muy conocido este pasaje, igual yo lo busco y se los leo, que dice justamente, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? Si realmente hay fe, tiene que haber frutos dignos de esa fe, ¿sí? Entonces, esta gente, los antinomianistas, tenían una falsa fe. Eso es lo que quiere demostrar Santiago en este capítulo. Una fe sin obras. Entonces era una fe falsa, ¿sí? Era una fe de la boca para afuera, ¿no? Y yo acá anoté una frase que se me ocurrió cuando iba preparando el mensaje, que puse, la gracia de Dios no necesita suplementos, ¿sí? La gracia de Dios no necesita que hagamos obras para completarla, porque ya es suficiente, ¿sí? La gracia de Dios es suficiente, la gracia de Dios no necesita nada, ¿sí? Nosotros necesitamos de la gracia de Dios, ¿sí? Y por último, para ya terminar, y para dejar como el desafío, si alguno dice que tiene fe, entonces tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? Lo dice acá en Santiago, lo leímos hace un rato, Santiago 2:8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, ¿sí? Si realmente tenemos fe, no podemos tratar en la congregación a las personas haciendo acepción de personas, honrando al que tiene más o al que, no sé, es más destacado por algo y dejando de lado a otras personas, ¿sí? Eso no es algo que a Dios le agrada. Y es una forma, ¿sí? El amar y tratar a nuestro prójimo con misericordia es un fruto, ¿sí? De nuestra fe, de la fe que decimos que tenemos. Y en segundo lugar, si nosotras decimos que tenemos fe, tiene que haber obras que acompañen nuestra fe, ¿sí? Eso es lo que el apóstol, Santiago, le dice, ¿sí? En esta carta, a los judíos, ¿sí? Que la fe tenía que estar acompañada de obras. El resto, ¿sí? No sabemos, ¿sí? No puede haber vidas donde supuestamente haya una fe y pasan los años, pasa el tiempo y siempre la vida esa sigue igual y no produce fruto. Así que queda este desafío y bueno, vamos a orar para dar gracias a Dios por su palabra y también para comprometernos delante de Él a tener vidas que sean dignas, ¿sí? De lo que decimos, ¿no? Que la fe que confesamos, ¿sí? Sea un testimonio vivo en cada una de nosotras.